Bienvenidos a esta nueva edición de este podcast que se llama Glovedades. Es un podcast que está dedicado a los asuntos actuales del ámbito internacional. Es un podcast de la Facultad de Estudios Globales. Mi nombre es Arturo Flores, yo soy coordinador del Centro Anáhuac de Investigación, Relaciones Internacionales, y me da muchísimo gusto tener el día de hoy a un invitado de lujo, que además de ser un experto en temas de cooperación y desarrollo financiero internacional, pues es un gran amigo. Estoy hablando de Fernando Ramírez Roca, quien es licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras también. Es miembro del Colegio de Abogados de Barcelona desde el año 2001 y también tiene experiencia como concejal del Ayuntamiento de Torrelodones, un lugar bastante bonito allá en España. Y actualmente se dedica a cuestiones a través de un despacho, cuestiones como comentábamos hace un momento, temas jurídicos, temas mercantiles, temas de empresa. Le doy la bienvenida a Fernando. Fernando, es un gusto tenerte por acá el día de hoy. Muchas gracias, Arturo. El gusto es mío poder tener esta charla, esta plática, diríais vosotros, y bueno, echar un rato contigo y con tus alumnos. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Eh, ¿Cómo definirías el cambio o de algunos paradigmas en el tema de las relaciones comerciales que se han dado en los últimos lustros, en el contexto europeo, pero también en el contexto global? Creo que ha habido una serie de modificaciones y cambios que han venido a cambiar ciertas expectativas en esta materia. Bueno, vamos a ver, el tema del comercio global o el comercio internacional afecta mucho casi el hecho de que lo podamos definir en los últimos lustros, como tú dices, pues probablemente nos quedemos cortos, porque viene todos los procesos internacionales y de unir, me da igual que sea unir corrientes económicas, corrientes ideológicas, legislaciones, son procesos de mucho más tiempo y son procesos que llevan a su vez un cambio de mentalidad muchas veces mucho más largo. No nos vamos a retrotraer al mundo, qué sé yo, medieval o colonial, de cómo se hacían las transacciones económicas entre territorios, pero sí es importante probablemente llevarnos a una mitad, último tercio del siglo XIX, en el que se están desarrollando fuertemente, por un lado, territorios que se han logrado su independencia de las metrópolis europeas años anteriores y se generan unas presiones entre los estados que quieren seguir controlando económicamente lo que pudieron ser territorios de influencia política, social y económica de ellos, a el interés de estos propios estados en mantener una autonomía y una soberanía comercial y económica y una prevalencia de sus propias normas. Esto podemos resumirlo en lo que se conoce sobre todo en América como la doctrina Calvo, bueno, pues dicho de una manera, aquello de América para los americanos. Bueno, no era exactamente América para los americanos, sino que venía a resumirse en la idea de que los pleitos con los ciudadanos extranjeros debían necesariamente ser solucionados por tribunales del propio Estado, evitando la intervención diplomática. Que además esta intervención diplomática, en palabras de un profesor mío en la Complutense, gran árbitro internacional y gran conocedor de este mundo, José Carlos Fernández Rozas, siempre habla de la política de la cañonera. Vamos a decir, la política diplomática, yo los tengo más grandes con perdón, soy más fuerte, llego con mis soldaditos y se acabó, ¿no? Esto, pues mira, un ejemplo de esto lo tuvisteis aquí en México, creo que es 1867, algo así, ya después de
llegado Benito Juárez, que decide cortar los acuerdos de pago de la deuda que tenía con Francia, con Inglaterra y con España, y los tres estados hicieron un desembarco aquí en Veracruz para defender sus derechos económicos sobre una deuda que en teoría México quería no pagar. Eso, bueno, luego se arregla con un acuerdo con Inglaterra y con España, y los franceses se quedaron aquí un tiempo más, pero bueno, eso ya es otra historia nuestra. Esa doctrina Calvo la viene a recoger casi todas las constituciones normalmente americanas. Y no es hasta normalmente después de la Segunda Guerra Mundial, en el ámbito más internacional, y en América es también como consecuencia de la novena Conferencia Panamericana de Bogotá en 1948, donde se consolida esa doctrina Calvo dentro de las relaciones económicas. La jurisdicción de los estados en los límites del territorio nacional se ejerce igualmente sobre ciudadanos nacionales que sobre extranjeros. Claro, esto a priori, y luego evolucionaría, llegaríamos luego ya a la eclosión del liberalismo más capitalista puro, y llegaríamos a los tratados de libre comercio para intentar corregir esto. Lo que hay en medio es un rechazo o un problema que a muchos inversores extranjeros les supone invertir en países terceros cuando no están sujetos a los tribunales propios. Claro, normalmente son países o son inversiones en las que un extranjero pues se ve, si la palabra no es asustado, se ve constreñido y dice, uy, ¿y aquí me van a tratar con igualdad? ¿O por el hecho de ser extranjero o una inversión extranjera van a predominar lo nacional? Todo esto va a ir teniendo poco a poco desarrollo y anclaje en las políticas internacionales hasta llegar bueno, a partir del año 47, quiero recordar que es el primer APRI que lo firma Alemania con Afganistán, quiero recordar, los tratados para la protección de las inversiones, que son tratados en donde los países se comprometen a llegar a una solución de sus controversias a través de unos mecanismos, precisamente de solución de controversias y arbitrajes, eludiendo o renunciando a la actuación de sus propios tribunales y dando unas garantías de cierta neutralidad a las inversiones extranjeras. Esto corre con el tiempo, llega la Organización Mundial del Comercio con criterios estándares mundiales y los tratados de libre comercio ya desarrollados. Se produce una primera etapa en los tratados de libre comercio en la que fundamentalmente lo que se regulan son los intercambios de mercancías, de materias, aranceles y demás. Después, perdón, después de esta, digamos, de esta primera generación de intervención de los organismos internacionales para tratar de ser una especie de árbitro en tus clases y en tu tesis doctoral, que debo decir que Fernando ya próximamente defenderá. Tiempo al tiempo. Pero bueno, Trabajando es complicado. mencionas algo de la nueva generación de los tratados de libre comercio. A ver, sí, pero me gustaría hacer un matiz a lo que dices. No hay una gran entidad supranacional que regule las controversias o regule. Normalmente se ha venido haciendo a base de estos APRIs, de tratados para la protección de las inversiones extranjeras, y con la creación de tribunales arbitrales. Por ejemplo, el más conocido puede ser el de la ICC de París, o tribunales del Banco Mundial, etcétera, que lo que hacen es los particulares, los estados también en nivel particular, renunciando a su soberanía, se someten a ese arbitraje, ¿de acuerdo? A partir de ahí, pues lo que sucede, sobre todo con la evolución, vamos a decir, la globalización también lleva a una preocupación mundial de que determinadas actitudes y determinados aspectos en el comercio deben de estar incluidos y protegidos en esas relaciones comerciales.
Y lo que eran tratados de libre comercio en origen, que se centraban prácticamente solo en mercancías y poco más, se extienden a los servicios, pero no solo se extienden a los servicios, se extienden también a las condiciones económicas de los trabajadores, se extienden a circunstancias de propiedad intelectual y marcas y proteger sobre todo los estados más avanzados industrialmente, reconocen o son conscientes de que ese avance tiene una propiedad intelectual e industrial previa, que si no se protege, pues no logra ese avance querido. Pero también se someten a situaciones como la corrupción, situaciones como la contratación pública, el poder contratar empresas de otros países en concursos públicos de otros. Por ejemplo, esto es un gran avance, que luego igual tenemos ocasión de tocar en el nuevo tratado, creo que recordar es el 18, de libre comercio entre la Unión Europea y México. Una de las circunstancias, la primera vez que México permite la contratación, el concursar y la contratación pública a empresas extranjeras, son a empresas de la Unión Europea. Eso, de alguna manera, es lo que se conoce como segunda generación de tratados de libre comercio, esa amplitud de los temas a tratar. Y además la contemplación de mecanismos para la resolución de conflictos que en el caso de Europa están intentando buscar un tribunal arbitral más o menos permanente. Claro. Les recordamos que estamos en Glovedades, un podcast dedicado a temas de interés internacional. El día de hoy estamos abordando el tema de cooperación internacional y relaciones comerciales con nuestro invitado Fernando Ramírez Roca. Comentabas el tema de la Unión Europea y quizá mucha gente no lo sepa, pero es el tercer socio comercial de México. Y además, pues tiene una importante intercambio con América Latina, con otros países como Brasil. ¿Qué o cómo visualizas esta relación en el contexto actual y sobre todo en el contexto de pospandemia, conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, etcétera? Todos estos factores internacionales. Muchas cosas juntas. A ver, por ir haciendo partes, el marco de las relaciones económicas entre primero España y Unión Europea con México, yo creo recordar como primero un tratado de libre comercio ya con la Unión Europea, aunque en este caso yo creo que todavía no, sí, es después del 92, es en el 97, ya era Unión Europea, que entró en vigor en el 2000, que supuso, por supuesto, un marco de esto no va a cambiar las sinergias empresariales o el hecho de que un país sea más exportador o más importador. El tratado del año 2000, o el que entró en vigor en el año 2000, lo que hizo fue duplicar el volumen económico de las transacciones, tanto de las exportaciones de México a la Unión Europea, por lo tanto, importaciones allá, o viceversa. Por supuesto, la diferencia de tráfico comercial no se reduce por el hecho de tener un tratado de libre comercio, sino que lo que ocurre es que la capacidad de comerciar en ambas direcciones se le restringen dificultades, se le restringen burocracias, se le restringen aranceles, etc. Pero realmente el que ha sido el boom, o debe de ser el boom de los últimos años, es el nuevo tratado de libre comercio de la Unión Europea con México, que es del año 2018, el 21 de abril, si mal no recuerdo. Y este sí que es un tratado de nueva generación. Desde el lado europeo tiene además ¿cómo decirlo?, una peculiaridad, y es que no solo es un tratado de nueva generación, sino que la competencia para hacerlo ya es directamente de la Comisión Europea. Desde el Tratado de Bruselas, en el año 2006, el competente en el ámbito del comercio ya es la Unión Europea, es la Comisión. No tiene que estar en la negociación, por decirlo de una manera, como pasó con el anterior tratado, era la suma de todos muchos para conseguir un tratado con la Unión Europea. La competencia y la negociación ya la llevó directamente la Comisión Europea.
Esto unido a que es ya un tratado de los de nueva generación. Por ejemplo, contaba la especialidad de que México ya permite la contratación, la licitación pública en concesiones de empresas de la Unión Europea. Decías, la Unión Europea es el tercer agente comercial de México. Sí, el primero es Estados Unidos, el segundo es China, si mal no recuerdo. Y lo que tiene también es, luego dentro del paraguas del tratado, da para muchas relaciones individuales. Una vez existe el tratado con la Unión Europea, obviamente las relaciones comerciales no se producen con Bruselas, las relaciones se producen individualmente con cada país. México, la mayor importación dentro de la Unión Europea la hace con Alemania, que tiene casi, no sé si recuerdo, un 27 o un 29%, luego la tiene con España, que es un 20%, y luego la tiene con Italia, que baja a un 7%. A mí me ha sorprendido, bueno, me sorprendiendo estos datos. Alemania, caray, sí, los intercambios culturales y económicos parece que siempre han sido con España, ¿no? Dentro de la Unión Europea. Bueno, lo de Alemania tiene un secreto, una sorpresa, que es el mundo del automovilismo. Claro. Obviamente, no solo la construcción de los coches, sino también mucha industria menor asociada al mundo del automóvil, claro. Entonces, efectivamente, pues manda mucho. Pero luego al revés, igual. Yo quiero recordar, no estaré engañando, sí, el 4 y pico del intercambio de las exportaciones de México van a la Unión Europea, y en cambio casi el 10 y pico de las importaciones vienen de la Unión Europea. ¿Cómo afecta el ámbito internacional? Vamos a ver. Antes que el ámbito internacional, lo que afecta es que se produce una facilitación de las negociaciones comerciales. Por ejemplo, otra ventaja que tiene este tratado de la Unión Europea es que prácticamente la importación de productos de la Unión Europea en México, yo creo que el 98% casi ya no tienen arancel, y viceversa exactamente igual. Entonces eso facilita mucho la inmediación y la documentación ágil en destinos, sin que haya pérdidas, sin que haya tiempos y sin que haya... Luego, pues efectivamente, a ver, circunstancias de comercio internacional como la guerra. Bueno, pues la guerra la guerra en Europa, en un marco Europa-Unión Europea, pues sí, afecta, perdón, marco europeo, marco México-Unión Europea, afecta relativamente, porque, pues por ejemplo, México no es un gran productor de energía para nosotros, para la Unión Europea, no es como Estados Unidos, por ejemplo, que vende muchísimo gas. Claro. Sé que ahora hay algunos proyectos y algunas iniciativas de querer vender el resto del petróleo de los refinados como no es combustible técnicamente, pero sí sirve para producir energía en grandes centrales térmicas, en grandes centrales de cerámicas, etcétera. Pero en principio, mi experiencia al menos es que la incidencia de la guerra de Ucrania en el marco de las relaciones económicas Unión Europea con México no le está incrementando esa corriente comercial. Ok. Y, por ejemplo, para continuar con este intercambio comercial entre la Unión Europea y México, y en particular con España, yo sé que a través de tu consultoría ves muchos temas de pues movimiento de capitales de un país a otro, oportunidades de negocios. ¿Cómo visualizas este tipo de actividades en este año que empieza? ¿Cómo se vislumbra el futuro para este tipo de intercambios? Bueno, ese tipo de intercambios tienen una naturaleza evidentemente comercial, pero qué duda cabe que se suceden en un entorno a veces de relaciones políticas, sí, pero un entorno social, de comunicación entre dos comunidades, entre dos estados, ¿no? Evidentemente las inversiones españolas en México
siempre han sido importantes. Siempre, yo creo que España es, vamos a ver, las relaciones entre México y España. México es el 16º país de interés y de relaciones comerciales entre España, con España en el ámbito desde el punto de vista español. ¿Qué duda cabe que el hecho de que haya una estabilidad regulatoria y haya una saber a qué normas se tiene uno que acomodar más allá de las macro, pues es importante, ¿no? Situaciones como la reforma energética le afecta, qué duda cabe, a muchas empresas españolas que apostaron en esa vía, apostaron antes y apostaron después. Mira, aquí hay unas dos anécdotas también en relación al Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con México. Una de ellas es que recoge el... Quería decirlo exactamente para no equivocarme, porque además me sorprendió buscándolo. Dentro de las oportunidades o de facilitar los negocios con las empresas españolas y la participación en contratación, etcétera, existía el reconocimiento mutuo, México a la Unión Europea y la Unión Europea a México, de la posibilidad de vamos a decir, de proteger determinados sectores, e incluso sectores que en un momento dado hubieran sido liberalizados, volver a llevarlos llevarlos al Estado. Esto, por ejemplo, en la línea de lo que está ocurriendo ahora con el mercado energético o las políticas energéticas acá. Eso no quita que haya la obligatoriedad o las consecuencias de las indemnizaciones correspondientes, pero es legítimo y está dentro de la soberanía de cada Estado decidir cómo en un momento dado tiene que regular sus posiciones. Volviendo a las relaciones económicas de México y España, mi experiencia no va tanto en las de las grandes empresas, que obviamente son conocidas, sino en las de las pequeñas, las pymes y las pequeñas empresas, que además también se trata de libre comercio de la Unión Europea y México, le da en uno de sus últimos puntos le quiere dar un impulso especial, conocedor que realmente ese tejido productivo fundamental está no en las grandes empresas, sino en las pequeñas y medianas empresas. Gracias, Fernando. Les recordamos que estamos en Glovedades, un podcast dedicado a los temas más relevantes del ámbito mundial. Y el día de hoy estamos hablando de cooperación internacional y relaciones comerciales con nuestro querido amigo Fernando Ramírez Roca. Fernando, para continuar ya casi cerrando un poco los temas, sé que son muy vastos y que podemos tener, ojalá te tengamos en más emisiones en un futuro, pero ¿cuál es una de las principales diferencias, ya que mencionabas el caso de las pymes? ¿Cuál podemos destacar como una de las principales diferencias entre las transacciones de las grandes empresas, las medianas y las pequeñas? Creo que hay quizá una percepción de que es más fácil, obviamente, hacer transacciones pequeñas, pero no lo sé. Y sería bueno que nos aclararas aquí ese punto, porque creo que se tiene esa percepción. Pues no sé si es más fácil, desde luego, que me digan dónde, que intentaremos hacerlo, pero no, precisamente no, yo creo que no es más fácil. A la pequeña empresa le cuesta mucho más. Y te hablo de la doble experiencia, de llevarme empresarios pequeños, capitales pequeños mexicanos a España y traer capitales, empresas pequeñas de acá. Trabajo con grandes, el despacho trabaja con grandes en los dos lados, pero sobre todo está especializado en medianas y pequeñas empresas. En este sentido, la pequeña y la mediana, frente a la grande, lo que tiene es un problema de recursos en todos los niveles. Desde la información,
Es verdad que las administraciones públicas en ambos lados y las cámaras de comercio tratan de mm, facilitar información, cuáles son los mecanismos de inversión en el otro país, cuáles son sus reglas básicas tributarias, laborales, sus usos comerciales más normales. Sí, es verdad que hay toda una, mm, toda una red de instituciones mayormente públicas vamos a decir semipúblicas, como pueden ser el tema de las cámaras de comercio, destinadas precisamente a dar información y a dar soporte y a promover la internacionalización de la empresa. Pero también es verdad que muchas veces el pequeño empresario eh, esto le pilla lejos. Y le pilla lejos a veces por autolimitación en su cultura empresarial. No, o por, bueno, no voy a ir a una cámara de comercio, pues, no voy a ir al ministerio de no sé qué, a la secretaría de no sé cuánto, porque, si me van a contar cosas que es para grandes. No, no. El propio pequeño y mediano empresario es el que tiene que asumir que también tiene cabida y tiene lugar en ese ámbito de relaciones comerciales internacionales. En esos problemas de recursos también que decía a todo nivel, la información. Otro problema de recursos que duda cabe es el tener una buena consultoría legal. Una buena consultoría legal en todos los aspectos de la legalidad, la tributaria, la comercial, la societaria, porque al final es la base en la que con la que vas a ir protegido en ese viaje, ¿no? Y importante, muy importante, son la diferencia entre las grandes y las pequeñas en los recursos financieros. Y esto es fundamental. Porque, claro, a una empresa pequeña, el proceso de pago de una importación de bienes, que quizás lleva más tiempo que lo que es la importación y exportación de servicios. Si a mí me están pagando a X tiempo o si se retrasa por cualquier causa, tengo problemas de aranceles, tengo problemas de aduanas y, claro, una pequeña empresa normalmente su pulmón financiero, que duda cabe, es distinto. Es verdad, tanto el Estado español como el Estado mexicano tienen instituciones y líneas de crédito habilitadas especialmente para esta internacionalización de las empresas, pero vuelvo a lo mismo. Yo no llego a esto, a mí no me toca, esto para mí no es. Bueno, hay que muchas veces, mi experiencia es que en pequeñitos buscan ir de la mano de alguien. Claro. Y ahí es donde viene la labor de la consultoría, del despacho y de llevarlos de alguna forma de la mano para que Sí, qué pudieran, duda cabe que ahí hay un punto de confianza claro, y que se tiene que generar, pero bueno, hay veces que esa confianza a un empresario se le da directamente el hecho de que sea una institución pública. Pues bueno, a veces no, pero normalmente, pues sí, la función de una institución pública destinada a esto es precisamente desde la confianza que tiene, pero muchas veces, insisto, sobre todo los pequeños, esto no es para mí, esto es muy grande, a ver si me van a mirar, no, es que solo controlan, solo vigilan o solo dan servicio a los grandes. No, no, no es verdad. Y bien puedo decir que el trabajo de entidades como pues las cámaras de comercio para nada es incompatible con despachos legales o despachos de consultoría de negocio al estilo de la firma a la que puedo representar o otras que no, es que todo, hay campo para todo y todo abunda en ese fin de abrir fronteras. son complementarias de alguna forma. Sí, Las sí, sí. cámaras con No tiene, despacho, sí, sí. no es competencia, sino más No, bien no, 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 no es lo es. Y de hecho, yo creo que no debemos verlo así, claro. porque el punto de vista incluso hasta puede llegar a ser distinto y la especialización o no, pues depende de los temas. Al final las cámaras de comercio también acaban acudiendo a consultoras para poder tramitar y montar sus propias actividades. Muy bien, Fernando. Ya para ir cerrando este podcast, ¿quién crees tú que se beneficia o se ha beneficiado más del Tratado de Libre Comercio
México-Unión Europea en el contexto español? ¿Crees que han sido más empresas españolas viniendo a México o más empresas mexicanas yendo a España? Bueno, yo creo que eso no se puede disociar. Y, y me reitero en algo que he dicho antes en relación al primer Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México, el del 97, que entra en vigor en el 2000, quiero recordar. Y es que la diferencia de tráfico económico entre ambos países o ambos bloques, ambas partes, no varía. Sigue siendo, vamos a decir, vamos a ver, de 1 a 3, más o menos. 1 a 2, perdón. Pero se ha multiplicado por 2. Y en el último se ha multiplicado hasta por 3. Es decir, sigue exportando más la Unión Europea a México que lo que México exporta a la Unión Europea. Sí. Pero el intercambio se ha aumentado por 3. Creo recordar que las cifras del 20 o 21, ya no lo recuerdo, hablaban de 62.000 millones de transacciones comerciales de euros, de las cuales de la Unión Europea para México venían como unos 42.000 y viceversa eran 20.000. Más o menos el 67% de ese conjunto de tráfico comercial, digamos, se queda en Europa. Pero yo creo que sería una visión muy, muy corta, con perdón de los que nos pueden escuchar, de pensar que es que esto beneficia más a un sitio o beneficia más a otro. Las transacciones económicas con la Unión Europea está calculado que producen cerca de 400.000 empleos en México, directos. Bueno, al final lo que tiene es que crecer y creciendo ganamos todos. Excelente. Sí, yo creo que por ahí va pues la dinámica de los tratados comerciales, que obviamente hay beneficios para las dos partes o las tres partes quienes estén interesados y no solamente que se beneficie más uno de ellos. Un comentario final, estimado Fernando, ¿qué podrías o cómo ves el futuro de las relaciones comerciales entre México y la Unión Europea? Bueno, iba a decir que afortunadamente no estamos ninguno de los dos países metidos en esquemas de antiglobalización, pero bueno, probablemente pensando en México tampoco pueda hablarse de una manera absoluta, ¿no? Pero bueno, está claro que no hemos entrado en dinámicas como la que entró Estados Unidos en la época de Trump o la propia Gran Bretaña con su salida de la Unión Europea y las políticas de Boris Johnson, ¿no? ¿Qué perspectiva? Yo creo que es que la única perspectiva que hay, y no es única entre México y la Unión Europea, es la generalización de este tipo de relaciones comerciales y su facilitación. En el momento en que ese tipo de intercambios comerciales, y insisto que con esta nueva generación de tratados de libre comercio no se circunscribe solo al comercio tradicional, al trade de mercancías. No, aquí hay capitales, aquí hay servicios, aquí hay protecciones de propiedad intelectual e industrial recíproca, aquí hay potenciación de las condiciones de trabajo de los trabajadores de uno y otro sitio, eminentemente, en este caso, es de las de México, que es de las que uno puede pensar que están menos protegidos respecto de la Unión Europea, del comercio justo, de evitar
temas de corruptelas y corrupciones en la contratación y con las administraciones públicas. Todo eso lo que da es transparencia y que los ciudadanos y las empresas de uno y otro sitio puedan. ¿Cuál es la expectativa? Es que no puede ser otra que ahondar y pronunciar en este camino. Todo lo contrario, entiendo que sería un camino marcha atrás y que probablemente solo beneficiaría a las grandísimas empresas, que haya o no mejores marcos de cooperación, van a estar funcionando igual. Muy interesante. Fernando, te agradecemos infinitamente tu tiempo. Espero que no sea la última vez que nos acompañes. Seguro que no, pero tomándote la palabra, no haremos tan amplio, porque aquí es que es imposible hablar desde el tiempo de los romanos hasta ahora. Entonces, bueno, buscaremos la manera de circunscribirlo a situaciones concretas. Claro, muchas gracias, Fernando. Esto fue Glovedades, un podcast de la Facultad de Estudios Globales. Mi nombre es Arturo Flores, yo soy coordinador del Centro Anáhuac de Investigación en Relaciones Internacionales. Gracias por escucharnos y vernos el día de hoy.